En este video les vamos a hablar sobre las externalidades. Natalia Salazar y Lorena Ruiz. Las externalidades se definen como decisiones de consumo, producción e inversión que toman los individuos, los hogares y las empresas, y que éstas afectan a terceros que no participan directamente en esas transacciones. Y a veces estos efectos suelen ser minúsculos, indirectos, pero cuando son grandes pueden resultar ser problemáticos. Esto es a lo que los economistas denominan externalidades. Las externalidades son una de las principales razones que llevan a los gobiernos a intervenir en la economía. En otras palabras, y mejor dicho, para que se entienda mejor, una externalidad es una actividad que afecta a terceros, ya sea positiva o negativamente, pero que estos terceros no pagan ni son compensados por estas acciones. Por lo que existen casos cuando hay externalidades que producen efectos indirectos que repercuten en las oportunidades de consumo y producción de terceros, pero el precio del producto no refleja esas externalidades. Por ende, las rentabilidades y los costes privados son diferentes de los que asume la sociedad en su conjunto. De manera que aquí se pueden distinguir dos tipos de externalidades. La externalidad negativa surge cuando no se asumen los costes de un efecto negativo. Un ejemplo claro y muy común es el de la contaminación, que se da cuando un contaminador toma decisiones basadas únicamente en sus costes y beneficios sin tener en cuenta los costes indirectos que recaen en las víctimas de la contaminación, generando así una externalidad negativa. Por lo que cuando las externalidades son negativas, los costos privados son inferiores a los costos sociales. Es decir, los costos sociales de la producción son superiores a los costos privados. Entonces, estos costos indirectos, que no recaen ni en el productor ni en el usuario, incluyen un deterioro de la calidad de vida. Por ejemplo, para los vecinos de una incineradora, también incluye el encarecimiento de la atención de salud, la pérdida de oportunidades de producción. Un ejemplo claro de este sería cuando la contaminación desalienta o hace pérdidas en el turismo. Para entenderlo con un ejemplo más sencillo, se dice que una externalidad negativa es cuando, por ejemplo, una empresa contamina su entorno o cuando una persona arroja basura a la calle. En estos dos casos se genera un coste social, ya que es toda la sociedad por igual que sufre las consecuencias de sus acciones y el precio del mercado no recoge este coste. Ahora hablaremos sobre la externalidad positiva. La externalidad positiva se refiere a cuando surge un efecto positivo que no se reporta como beneficio, que también se le conoce como la diferencia entre beneficios privados y sociales. Por ejemplo, las actividades de investigación y desarrollo están ampliamente consideradas como generadoras de efectos positivos que trascienden al productor. Por lo general es la empresa que las financia. La razón es que la investigación y el desarrollo enriquece el conocimiento general, lo cual contribuye a otros descubrimientos y avances. Sin embargo, la rentabilidad percibida por una empresa que vende productos basados en sus propias actividades de investigación y desarrollo no suele reflejar la rentabilidad percibida por sus beneficiarios indirectos. Otro ejemplo para que quede más claro sería la utilización de energías renovables, del que se beneficia la sociedad porque la persona o empresa que las utiliza no está contaminando. En estos casos, los precios del mercado no recogen los beneficios reales. Entonces se dice que cuando las externalidades son positivas, la rentabilidad privada es inferior a la rentabilidad social. Impuestos y externalidades. A nadie le gusta pagar impuestos. Sin embargo, algunos impuestos están diseñados para compensar eventuales impactos negativos en nuestra sociedad, como lo son los impuestos pigovianos. Estos impuestos son llamados así por el economista británico Arthur Pigou, que más adelante les hablaré un poco sobre su obra. El impuesto pigoviano es un tipo de impuesto que pretende corregir los costos indirectos negativos para terceros o para la sociedad en su conjunto, por externalidades, las acciones de cualquier agente económico cuyos precios no conllevan dichos costos. Así lo dijeron los economistas neoclásicos que reconocieron que las ineficiencias asociadas a las externalidades constituyen una forma de falla del mercado. Desde una perspectiva de bienestar general, la decisión privada basada en el mercado no produce resultados eficientes.
Estos economistas recomendaron la intervención del gobierno para corregir los efectos de las externalidades. En la obra The Economists of Welfare, el economista británico ya mencionado Arthur Pigou sugirió en 1920 que los gobiernos sometieran a los contaminadores a un impuesto que compensara el perjuicio causado a terceros. Este impuesto produciría el resultado del mercado que habría ocurrido si los contaminadores hubieran internalizado debidamente todos los costos. Y pues así también, siguiendo la misma lógica, los gobiernos deberían subsidiar a quienes generan externalidades positivas en la misma proporción en que otros se benefician. El teorema de Coase plantea un mercado en que los costos de transacción sean bajos o inexistentes, y se deduce que el derecho tiene varias funciones de capital importancia en la consecución de la eficiencia económica. La existencia de las externalidades es un fallo de mercado, ya que impide la asignación eficiente de los recursos desde un punto de vista social, dado que por una parte, el mercado es la herramienta más comúnmente aceptada para la asignación de recursos, y por la otra, hay una creciente concienciación de que debería recoger todos los costes, no solo económicos. Por ejemplo, en el caso concreto del medio ambiente, puede favorecerse la aparición de un mercado competitivo que determine la cantidad y el precio de la contaminación, si se modifica la situación de partida, favoreciendo la aparición de derechos de propiedad. Los bienes públicos son susceptibles de comprar ni vender en ningún mercado, puesto que tienen la característica de ser colectivos y cuyo uso y disfrute puede llevarse a cabo por cualquier ciudadano sin distinción. La dificultad de definir los derechos de propiedad suelen ser un obstáculo fundamental a la hora de encontrar soluciones autocorrectivas basadas en el mercado, porque los efectos indirectos de la actividad de producción o consumo pueden afectar a los bienes públicos, que son un tipo especial de externalidad. El problema del bien público es especialmente notable en el campo de la economía ambiental, que trata en gran medida del análisis y la solución de cuestiones vinculadas a externalidades. El aire puro, el agua potable, la biodiversidad, la existencia de poblaciones sostenibles de peces en alta mar, son bienes que se ciñen mayormente a los principios de imposibilidad de exclusión y no rivalidad. Son bienes gratuitos, productos de la naturaleza y a disposición de todos. No están sujetos a ningún derecho de propiedad bien definido. Por lo tanto, ni los hogares ni las empresas les atribuyen suficiente valor y no es factible llegar a un resultado de mercado eficiente a través de la negociación. En otras palabras, las cuestiones ambientales suelen enfrentar un problema de acción colectiva. Cambio climático. Hoy, la externalidad más apremiante y compleja es la emisión de gases de efecto invernadero. Su acumulación en la atmósfera como consecuencia de la actividad humana ha sido identificada como una causa importante del calentamiento global. A menos de que se tomen medidas para limitar estas emisiones, los científicos prevén que el problema empeorará y terminará alterando el clima, con sus consecuentes costes como el daño de la actividad económica producido por la destrucción de capital y la disminución de la productividad agrícola. Las externalidades entran en juego porque los costes y los riesgos del cambio climático recaen en el mundo en general, pero existen pocos mecanismos para obligar a los beneficiarios de las emisiones de estos gases a internalizarlos. La atmósfera es, de hecho, un bien público mundial que beneficia a todos, por lo cual la negociación no es factible como solución privada. Identificar y acordar políticas para la internalización de estos costes sociales de estas emisiones a escala internacional es sumamente difícil, en vista del coste para algunos individuos y empresas y de las dificultades de velar por su cumplimiento a nivel mundial. Solución a las externalidades. Las externalidades son uno de los fallos del mercado y por tanto son uno de los motivos por los que se justifica la actuación del Estado en la actividad económica de un país. Para las externalidades negativas, el Estado puede establecer impuestos sobre las actividades que afectan negativamente a la sociedad o poner ciertos límites cuantitativos para restringirlas. Para las externalidades positivas, el Estado puede intervenir para favorecer estas actividades mediante subvenciones o ayudas.